Muy buenas tardes a todas y todos los que están aquí presentes en el espacio del CEMSUR y los que nos acompañan virtualmente en esta quinta sesión del seminario Un Mundo por Descubrir, acercamiento a los archivos en y sobre Chiapas. La vez pasada, ustedes se acuerdan, estuvo con nosotros el señor Cristian Camacho de Tapachula y nos platicó las experiencias que tuvieron en el rescate y en los actuales trabajos de registro y organización del archivo de Tapachula. Hoy vamos a cambiarnos a un archivo más aquí del centro del estado, a San Cristóbal de las Casas. Ustedes probablemente saben, tenemos 125 municipios en el estado, pero no todos de ellos cuentan con un archivo con la profundidad que lugares como Tapachula, San Cristóbal, Tuxtla o Comitán. Entonces, esto hace de que los archivos de las principales ciudades tienen un valor sobresaliente, en el sentido de que nos regresan mucho más en el tiempo y a tiempos, pues sí, no coloniales, pero sí del siglo XIX, mediados del siglo, o principios incluso del siglo XIX, y son en buena medida las únicas fuentes que tenemos, digamos, tan cercanos a la vida cotidiana en los pueblos de Chiapas. Entonces, vamos a estar hoy exactamente con el archivo municipal de San Cristóbal de las Casas, o Ciudad Real, como se llamaba al principio de la independencia todavía. Y tenemos hoy aquí con nosotros al maestro Juan Blasco. Muchísimas bienvenido aquí y muchas gracias por haber tomado el tiempo para acompañarnos. Y vamos a estar platicando con él sobre pues, las opciones que nos ofrece el archivo municipal de San Cristóbal. No sé, para nosotros, digamos, Juan Blasco es como una persona bastante central cuando estamos hablando de la cuestión de los archivos. Tenemos años de conocernos y está trabajando de alguna manera sobre la misma línea de los rescates de los archivos, sea en la acción o sea por la palabra o por el uso de los propios archivos. De tal manera que Juan Blasco ha sido durante muchos años una de las personas que más, por ejemplo, ha utilizado y de esta manera promovido la información que existe en el archivo municipal de San Cristóbal. Hay una variedad de temas de los que vamos a estar hablando durante la plática de hoy, sobre aguardientes, sobre mujeres, sobre cuestiones de mercados, de producción, etcétera, etcétera. De tal manera que Juan va a ser la persona como que nos va a guiar por este archivo, y tal como él nos dijo cuando estábamos aquí todavía hace un rato, me dijo, pues, para mí lo más impresionante era meterme en el archivo y encontrar lo que no buscaba. Sí. Es decir, ¿cómo era esta experiencia? Bueno, uno cuando entra en un archivo, y fue en mi caso, andaba buscando una serie de informaciones sobre el tema que en ese momento estaba iniciando. Luego hablaré un poquito de él, pero en general es el negocio del aguardiente en San Cristóbal y en todo el departamento del centro. Un tema interesante porque, a pesar de ser bastante discreto, no había gran información sobre eso, pero resulta que era una de las únicas casi industrias que había en San Cristóbal. Bueno, el caso es que esto me llevó al archivo, pero el propio archivo creo que sería bueno hablar de su propia historia. Porque me llevé, todos sabemos, en 1863 ardió y desapareció el archivo donde se conservaban documentos desde la fundación de Ciudad Real o Villa Real, incluso de la provincia que en ese momento también tenía su capitalidad en Ciudad Real. Entonces podemos decir que el archivo bruscamente empieza en 1863, casi no, pero en 1864. Lo que yo buscaba resulta que no lo encontré, pero encontré lo que no buscaba. Sí, lo que encontré era una descripción muy detallada o
en ausencia de otras fuentes, casi única de la situación de San Cristóbal en uno de sus momentos de crisis más profunda que ha vivido, que fue el periodo de 1863 a 1872. Para los que no lo sepan, en ese periodo se dio el intento de toma de poder por parte de Juan Ortega y los imperialistas, la conquista de la ciudad de San Cristóbal, y ahí en ese contexto se dio la destrucción del archivo. Entonces, en el 64 encontramos pocos documentos y los pocos que hay lo que nos hablan es del desastre en que se encuentra la ciudad. En primer lugar, las autoridades están casi todas fuera de funciones porque han sido castigadas y se les han quitado los derechos de ciudadanía, ya que en su mayoría el Ayuntamiento de San Cristóbal se unió a los imperialistas. Entonces, cuando triunfó, digamos, la línea democrática, uno, se llevaron la capital a Tuxtla y no volvió hasta el 72, y dos, la ciudad estaba castigada. De alguna forma, la destrucción de muchos edificios, la crisis económica y el hecho de que no se encontraban los propios documentos. Los tesoreros, por ejemplo, no tenían los datos fundamentales para hacer los cobros. La actividad económica estaba totalmente en crisis. Y todo eso se refleja en esos años, así como también el abuso, el incremento de los abusos que se cometían sobre los indígenas cuando ingresaban en la ciudad. Ante el aislamiento de San Cristóbal, la necesidad de reconstrucción que había, pues hay montones de constancias de que a los indígenas se les cortaba el paso, no solamente por las atajadoras, sino también por los militares. Era común que los militares mandaban unos cuantos soldados para recoger indígenas y llevarlos al cuartel a limpiar y otras actividades. Las atajadoras, por su parte, se apoderaban de parte de la mercancía, y distintas estrategias como detener a los indígenas que estaban borrachos, lo cual era una paradoja porque primero se les vendía el alcohol libremente en la ciudad y luego a la salida de la ciudad, si se les agarraba borrachos, se les metía en la cárcel y eso lo pagaban con 15 días de trabajos forzados. Entonces, fueron distintos mecanismos por los cuales se consiguió el trabajo obligado de los indígenas, y esto podemos considerar que fue un antecedente de por qué el retiro de los indígenas de San Cristóbal. Y también el hecho de que cuando se da el inicio del culto de los indígenas en Sajalgemel, pues dejan de venir a San Cristóbal y se crea un mercado alternativo allá. Entonces, obviamente tiene su propio origen religioso en aquel movimiento separatista o independentista de los indígenas, pero tenía un antecedente muy claro en San Cristóbal de que a los indígenas, pues la verdad no les convenía venir aquí, teniendo en cuenta que venían cargando su mercancía. Incluso en algún momento se les obligaba a traer, incluso junto a la mercancía, una piedra para la reconstrucción de la ciudad. Entonces, pues claro, muchos decidieron no venir y aquí se empezó a hablar ya de rebelión, de que los indígenas no llegan, etc. Sí. Bueno, es el panorama que encontré en esos años. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿en qué año comenzaste a frecuentar el Archivo Histórico Municipal de San Cristóbal de las Casas? Bueno, yo empecé aproximadamente en 1990. ¿No comentas? Todavía no tenía yo muy definido mi objeto de estudios, sí, pero sí me pareció muy importante asomarme a esos documentos. ¿Dónde estaban resguardados en ese entonces? Bueno, es una historia interesante, ¿no? El destino de este archivo, pues inicialmente, no sé la locación que tendría con la fundación de la ciudad, pero después, en el momento que yo fui a trabajar en él, y obviamente limitado su existencia a partir de 1863, estaba en los bajos, no, en la planta alta del ayuntamiento. Planta alta del ayuntamiento. Luego lo pasaron a la planta baja. Estaríamos hablando ahorita del viejo Palacio Municipal. Del viejo Palacio Municipal. Que ya no es. Ya no es. Entonces lo que ocurrió fue que cuando decidieron, bueno, antes de eso, en 1994, resulta que hubo otra circunstancia que a punto estuvo de destruir de nuevo el archivo, sí, que fue el 1 de enero del 94, la llegada de los zapatistas, y yo fui uno de los testigos, ¿no? Que en la plaza había montones de expedientes que estaban ya listos para arder
y había algunos vecinos incluso buscando a ver si estaban sus expedientes. Por suerte, y aquí tengo a mi derecha a uno de los responsables de que de que no se quemara el archivo histórico. Los únicos documentos que ardieron o que se destruyeron fueron los que estaban en las oficinas en ese momento. Pero el archivo histórico, por suerte, y gracias aquí a don Justus, y también a la comprensión que demostraron los zapatistas, ¿no? Que se dieron cuenta de que pues, destruir el archivo pues, no era nada positivo, ¿no? Sí. Bueno, ese fue otro momento de riesgo que por suerte se libró. Pero de nuevo hubo otro momento de gran peligro, cuando decidieron convertir el ayuntamiento en una especie de museo de la ciudad. No se les ocurrió otra idea que enterrar, porque desenterrado estaba Los archivos. subterráneo del teatro de la ciudad, en un lugar totalmente lóbrego y que además constantemente se escuchaba la bomba de agua porque se inundaba. Estaba en una zona acuática. Eso fue el peor momento y el mayor riesgo. Y por suerte, cuando hubo un cambio de gobierno, una de las acciones que tomaron, y también hubo un préstamo de un espacio, el archivo se trasladó a su actual emplazamiento, en la calle Diego Dugelay. Y pocos meses después de que se trasladara, se inundó totalmente el lugar, el sótano donde no debía haber estado nunca el archivo. Sí. Entonces, digamos que los peligros se han ido sucediendo. Sé que sería interesantísimo escribir un artículo sobre los peligros que ha salvado el archivo, ¿verdad? Sí, y luego los otros archivos que ahora por ahí, otra historia más triste, serán de los que no han llegado a ser salvados, ¿verdad? Como el de Motocintla, que fuimos con Justo de Mayo, que lo quemaron. Sí, en algún pueblo yo he llegado y el archivo, sí, pasa, y te mandan a un cuarto donde hay amontonados un montón de papeles sin ningún orden. Por desgracia eso es bastante general, pero sí. El archivo de San Cristóbal, pese a todos estos problemas, tiene una enorme riqueza y creo que es fundamental, por lo menos para estudios de carácter local y para comprender un poco la situación política. Pues vamos a hablar precisamente de esa riqueza, ¿verdad? Yo sí. A ver. Pero me interesaría saber, digamos, en 94 como que ya tuvo cierta notoriedad la existencia de un archivo, porque antes creo que nadie estaba enterado de que existe. Pero esto tuvo algún efecto sobre lo que ya existía, la carrera de historia aquí en San Cristóbal, en la UNICASH. ¿Cómo fue esta, digamos, hubo alguna respuesta de parte de la carrera de historia de apoyar ahorita el rescate de su materia prima? De parte, digamos, de los maestros de la carrera, bueno, visitar a los alumnos. Realmente la carrera de historia, de la cual yo fui parte responsable, se inició yo creo con una necesidad bastante obvia y era la carencia de investigaciones y la falta de historia de Chiapas. Digamos, si nos comparamos en los años principios de los 80, la antropología era un campo muy desarrollado en Chiapas, la arqueología igualmente, pero la historia no. De la historia teníamos muy pocos manuales y dependíamos mucho de los cronistas, ¿no? Que con todo respeto, pero es otro concepto de la historia. Entonces, el promover estudios de historia fue algo importante. Luego, naturalmente, se planteó otro problema y es que un año después se abrió otra licenciatura de historia en Tuxtla, lo cual yo creo que fue un error. No sé si fue acertado que abriéramos nuestra licenciatura, pero duplicar licenciaturas de poca demanda, pues la verdad fue un error. Y como se ha demostrado, pues la matrícula ha disminuido bastante. Pero creo que el deseo y la voluntad de que se escriba la historia de Chiapas, y no solamente se escriba, sino que egresados de nuestros estudios puedan colaborar al rescate de documentos, a la administración de bibliotecas, a la docencia, sigue siendo una necesidad. Lo que ocurre es que ahora mismo hay una especie de bloqueo, no hay muchas salidas profesionales, lo cual explica que muchos pues, no se orienten hacia los estudios de historia. Es que recuerdo todavía un momento que vivimos juntos, cuando estábamos por redefinir el contenido de la carrera de historia. Y en realidad, que digamos, ya teníamos conocimiento del archivo municipal, pero como sabíamos que existen muchos otros archivos y estábamos, digamos, pensando en una carrera alterna, ¿verdad? Sí. En la creación de una carrera técnica
dentro de la carrera de historia De biblioteca. para, no de archivística, ¿no? Y para dar nuevas opciones a los alumnos que salían de las carreras y que no tenían realmente en dónde aterrizar, ¿no? Y entonces nuestra idea, que por mala suerte nunca se concretizó, era precisamente crear esta opción B, ¿no? Para los estudios y dar chance de que los ayuntamientos o las instituciones contrataran a los jóvenes salientes de la carrera como técnicos en archivística. Y tanto ¿no? que se necesita hoy, ¿verdad? Porque con las leyes de acceso a la información pública y toda esta cuestión, vemos que en los puestos como responsables o coordinadores de los archivos, pues no hay gente capacitada en archivística, sino que es todo lo contrario. Sí. Sí, eso es otra Juan, cosa. para pasar a la riqueza de los archivos, y en este caso del Archivo Histórico Municipal de San Cristóbal de las Casas, ¿cuáles son las secciones? ¿Qué has consultado ahí? ¿Qué has trabajado? Porque en un principio nos planteaste que llegaste más bien y encontraste lo que nos buscabas, pero Sí. luego uno como investigador Claro. o investigadora va definiendo. No, realmente lo que buscaba lo fui encontrando, aún en esos años donde digo prácticamente el archivo ya ha desaparecido, pero lo que les he contado de cómo se utilizaba el aguardiente como instrumento para someter y controlar a los indígenas, eso ya nos habla de mi tema, del Claro. tema del aguardiente y su importancia social y sobre todo en relación con los indígenas. Claro, a partir de 1872, cuando se recupera de nuevo la capitalidad en San Cristóbal y se van normalizando las actividades económicas, entonces ya se formaliza y vuelve a aparecer el negocio del aguardiente y aparece la documentación que a mí me sirvió para escribir toda una serie de trabajos sobre la producción y la distribución del aguardiente. Ya. Y de nuevo ahí encontré lo que no buscaba. Y era el peso de las mujeres en el negocio del aguardiente y, más allá de eso, el peso de las mujeres en cuanto a su número y la proporción que ocupaban la población de San Cristóbal. Es curioso, pero aquí tengo yo unos censos que nos hablan de que en la segunda mitad del siglo XIX en San Cristóbal había más del doble de mujeres adultas que de hombres. ¿Y cómo se explica eso? Solo puedo explicar porque la ciudad de San Cristóbal no ofrecía trabajos ni actividades y en esa última etapa del porfiriato, después del 72, y la normalización o la pacificación, por así decirlo, de los Altos, corresponde también a una etapa de expansión de ranchos, fincas, y creo que ese fue el destino de muchos de los san cristóbalenses Se fueron que hasta aquí no abajo. tenían actividad. Pero eso plantea, ¿y qué pasaba con las mujeres? Es que teníamos una ciudad de mujeres. Una ciudad de mujeres y una ciudad de mujeres que tenían muchas necesidades de carácter económico porque, bueno, la educación tradicional, en la familia tradicional es que la mujer pasa del dominio del padre o de los padres al del esposo. Aquí quedaba en el aire, la mitad de las mujeres estaban sin opciones en ese sentido. Las relaciones familiares que se crearan, no voy a entrar en ello. Lo que sí es cierto es que las mujeres tuvieron que dedicarse a una serie de negocios que fundamentalmente se centraban en el aguardiente y en el comercio. Sí. ¿Quería preguntar algo? No, me refería que, bueno, yo recuerdo una lectura sobre la parte de Guadalupe, Sí. no precisamente las mujeres ahí habría grandes, bueno, señoras que vendían el aguardiente o lo que conocemos como chicha, ¿no? Sí. O también la mistela. Bueno, la chicha muchas veces la producían y la bebían directamente las comunidades indígenas. Fue el único alcohol que quedó fuera del control de las autoridades, ¿no? Porque con el aguardiente era también una fuente de ingresos. Resulta que a partir de 1874, hasta entonces había una ambigüedad legal. Estaba prohibido que los indígenas bebieran en sus pueblos. Estaba prohibido el ingreso de alcohol a las comunidades indígenas. El hecho es que, y en eso hay testimonios antiquísimos, los indígenas de San Cristóbal, y salen muchos testimonios, casi todos salían ebrios. En el 74 se decide que de una vez legalizar
la introducción de aguardiente porque se estaba dando de una forma ilegal y se hacen los llamados remates. 1874. 74. Es el primer año en el cual se hacen los remates por los cuales una determinada persona, la que ganaba el remate, tenía los derechos de introducción del aguardiente en un determinado municipio indígena. Y a cambio la Tesorería Municipal de San Cristóbal percibía una cantidad mensual. Esta cantidad tuvo una característica y es que se formó un apartado dentro de la tesorería para limitar el uso de esos ingresos a dos fines, básicamente. La iluminación de la ciudad que se estaba empezando a instalar y la alimentación de los presos, que era uno de los problemas característicos de antes y de después. Pero entonces debemos entender que no solo era una ciudad de mujeres, sino una ciudad de mujeres productoras de aguardiente. Era una ciudad, la industria del aguardiente en toda esa época era fundamentalmente femenina. ¿Por qué? Porque no se producía en sistemas modernos, en alambiques de cobre de gran capacidad, sino que era más bien una industria doméstica. Era en ollas de barro y por lo tanto era una actividad complementaria de las actividades domésticas de las mujeres. Tenían unos sistemas bastante primitivos y lo más que conseguían, no todos los días, era destilar 20 litros de aguardiente, era más o menos la capacidad de la olla. La política del Estado fue, a través de los impuestos, tratar de impulsar el desarrollo de la modernización del aguardiente, de la producción, y de hecho se notaba en los impuestos. Proporcionalmente se cobraba más los impuestos a las mujeres que tenían instalaciones más primitivas y en cambio los que tenían mayor capacidad de producción, de alguna forma, eran apoyados. Esto en la práctica llevó a que en el periodo del 74, que había como 90 mujeres o casi 90 mujeres dedicadas al aguardiente, si nos vamos al 92, se ha reducido y en los años siguientes se reduce enormemente la cantidad de productoras porque ya no les es rentable. Los impuestos que se les ponen no les rendan y muchas de ellas se quejan, ¿no? Y es donde vemos que la mujer como tema no es solamente un número, sino que era quizás el sector más marginado de la sociedad sancristobalense. ¿Existe algún indicio que podríamos tal vez relacionar con otros informes de otras ciudades, otras regiones en México, donde hablan de que la producción de aguardiente en manos de las mujeres era algo como casi asignándoles una actividad cuando eran viudas? Bueno, eso ya en las reglamentaciones en el siglo XVIII, yo tengo algún documento de Guatemala donde se plantea que la producción de chicha debía quedar en manos de mujeres o solamente a hombres en algunos casos particulares, pero en principio era una actividad femenina. Aquí yo creo que no fue tanto que se designó así por las autoridades, sino por el tipo de producción era lógico que fueran las mujeres las productoras, porque era como una extensión de sus actividades domésticas. O sea, no estamos hablando de una fábrica con empleados, no. Estamos hablando de una señora que tenía una olla de barrio y una serie de bandejas donde ponía la panela y una vez pasados unos días lo destilaba y luego por debajo del nivel más alto del negocio del aguardiente eran las fabricantes. Luego estaban las vendedoras, que no eran las mismas, bueno, podían ser las mismas, pero muchas de ellas lo vendían en todos los expendios de aguardiente que había en las salidas de San Cristóbal. Por eso era tan hipócrita eso de meter en la cárcel a los borrachos, cuando no se limitaba la venta de aguardiente, ¿no? Entonces era penalizar una actividad. Al contrario, se sacaban muchos impuestos. Sacaban impuestos y encima los pobres indígenas que después de estar trabajando, intercambiando productos aquí, resulta que a la salida echaban un traguito y al bote. Claro, esto explica, y los documentos son muy explícitos, que ya no llegan los indígenas a la ciudad y se echan culpa mutuamente al ejército de que está secuestrando a la gente para llevarla al cuartel. Contestan las autoridades militares que solamente algunos poquitos para el agua que es tan necesario para el cuartel. Y luego salen, pues obviamente, las atajadoras, que es otra de las figuras más tristes, digamos, porque lo que indican las atajadoras era una actividad de las más pobres
sobre los aún más pobres, ¿no? Por los indígenas. Digamos, en la estructura social, ser mujer de clase baja, de ese excedente sin posibilidades de formar una familia, podemos decir que era la capa más baja de la sociedad. Entonces, es explicable que varios de los negocios que tenían las mujeres fueran con los indígenas, que era el único grupo con el cual podían tener cierta relación de ventaja. Una pregunta, digamos, ¿qué tan explícitos, por ejemplo, son los documentos que encontraste en el archivo municipal respecto a, digamos, mencionaste algo como 90 personas o 90 mujeres más bien como productoras, pero sabemos más o podemos llegar a cálculos cuánto producía, por ejemplo, una ciudad como San Cristóbal en esta manera de alcoholes? Sí mencionaste, digamos, la forma, Sí. la olla de barro, Sí, sí, pero precios, etcétera, y cobros sobre la producción, etcétera. ¿Los documentos dan para eso? No, son muy escasos y además es curioso que es una industria que casi era semiclandestina. En uno de los años, no he encontrado el documento, hay un informe sobre las industrias existentes en San Cristóbal. No aparece la Guardia. Dicen, bueno, por un lado era uno de los principales ingresos de la tesorería. Daba trabajo y actividad a cientos de mujeres. Pues no existía. Y hablaban en cambio de industrias mucho menos Y importantes. bueno, ya estamos en la 5ª sesión de este seminario, ¿verdad? Y una de las constantes ha sido mostrarle a los y las estudiantes temas que van más allá del ámbito meramente político, de las grandes figuras, ¿verdad? Sí. Y aquí estás abordando un aspecto muy importante al respecto. Y es, bueno, yo conozco los artículos de Ana Garza, por ejemplo, Sí, sí, sobre las las comerciantes mujeres de de Cusitali. Cusitali, Andrés Aubry, que mencionó lo de las mujeres y este Sí. incremento, o sea, esta desigualdad entre los hombres que residían acá, que se marchaban a trabajar, y las mujeres que asumían no solo las responsabilidades de la casa, sino también la manutención de los hijos en muchas ocasiones. Ahora, la pregunta concreta es, ¿qué tipo de documentación? Porque como vos decís, o sea, no es fácil ubicar a las mujeres, o tal vez sí, pero ¿qué tipo de información podemos encontrar sobre ellas? O sea, ¿en qué documentos nos podemos basar para hacer una historia de las mujeres, por ejemplo? Bueno, precisamente cuando aparece más esa voz y habla, es cuando se elevan los impuestos. Ya. En las circunstancias en que los impuestos, sobre todo un año que fue clave para esto fue 1892. Es un año que yo creo que tiene una gran riqueza documental porque fue el año del cambio de la capital, Sí. lo cual trajo unas consecuencias económicas directamente en la ciudad, porque imagínense cientos de funcionarios militares y algunos de los comerciantes. Dice, es que la reducción que ha habido del comercio en la ciudad es tremenda, porque la población que se había desplazado a Tuxtla, pues obviamente dejó de consumir acá. E incluso los que quedaron acá, en vista de la reducción de las actividades económicas, exigieron de la tesorería que se les redujeran las cantidades que pagaban. Eso fue un impacto importante. Y también otro impacto fue que hubo un cambio en el sistema de impuestos. Se puede decir que desde la Constitución de 1857 se planteó como un deseo más que una realidad que había que acabar con las barreras al comercio. El pago de impuestos a la entrada de las mercancías. En las garitas. Las alcabalas. Las alcabalas. Entonces la alcabala fue considerada como un obstáculo para el desarrollo de la economía. Pero curiosamente tardó mucho en aplicarse, porque ya he leído en varios informes de gobierno de la necesidad de acabar con las alcabalas en los años 80. Pues hasta el 92, cuando llega Emilio Rabasa, el gran enemigo de San Cristóbal, sobre esto les puedo dar una de la élite alteña. Sí, pues resulta que al retirar las alcabalas y al desaparecer los impuestos al aguardiente también, estos que les decía, más del 60% de lo que ingresaba la tesorería desapareció. Pero se crearon nuevos impuestos. Impuestos que pesaban sobre edificios, actividades profesionales y el conjunto de toda actividad económica que pudiera pagar el impuesto.
¿cómo era? Digamos, lo que recuerdo remotamente una vez haber visto, digamos, en esa ciudad de mujeres, la cárcel, por ejemplo, había una cárcel de hombres Sí. y había una que se llamaba la casa de recogidas. Estos son como, porque hay un control de los presos, obviamente también en el archivo municipal, y precisamente por la cuestión de la alimentación y quién va a pagar. ¿Cómo era la situación, digamos, había realmente necesidad de una cárcel de mujeres, de una casa de recogidas? Bueno, esta se ¿Cómo formó en el era? siglo XVIII. Fue un obispo del siglo XVIII el que creó la casa de recogidas para mujeres disolutas y pecadoras. No quedaba muy claro, pero fue el primer indicio, porque fue otro de los temas que me encontré, Sí. la prostitución en San Cristóbal. Ujú. Y el antecedente documental que contamos, porque claro, la destrucción del archivo en el 63 nos impide encontrar esa información previa. Pero sí está el dato de que en 1712 o 13, creo que fue Álvarez de Toledo, no sé cuál de los obispos, crea esta casa de recogidas, que estaba por la Merced. En algún momento esa casa de recogidas, que en principio parece que era para mujeres pecadoras, se iba a convertir en algo más neutro, que fue una cárcel de mujeres. Ya. Pero había muchas menos mujeres presas que hombres. En ese sentido, el problema, y eso se manifiesta en todas las épocas, alimentar a los presos. En varios momentos se informa, los presos pasan hambre. No había ingresos. Y claro, los presos que eran de aquí y tenían familiares recibían apoyo de sus propias familias. Pero, por ejemplo, la mayor parte de los presos en muchos momentos eran indígenas de los pueblos de la vecindad, del alrededor. Y los coletos, ante el gran déficit que había, pues piden que de cada pueblo, según el número de indígenas presos, tenían que entregar una cantidad para la alimentación de los presos. Y sí llegó de algunos pueblos, pero de otros pueblos, como San Juan Chamula, que es de donde más presos había. Fíjense que en algunas listas de presos que tengo por ahí, había tantos presos de Chamula en esta cárcel como de San Cristóbal. Ujú. Bueno, pues en Chamula contestan que ellos no tienen ni tesorería ni posibilidades Para la manutención. para la manutención. Entonces viene a ser un problema grave la alimentación de los presos. Ahora, todas estas cuestiones que nos estás relatando, todos estos, hay fondos documentales en el archivo histórico. Todo esto que digo ¿Qué da lo cuenta de he ello? encontrado en cientos de documentos, lo que pasa es que no había entrado año por año, No, claro. pero se puede decir que cada año que consultemos Ujú. los documentos, que además, en ese sentido, el volumen de la información aumenta en los años del porfiriato. No solamente en el archivo, sino también los informes de gobierno. Correcto. Hay informes de Utrilla que son 2 volúmenes y prácticamente ahí están estadísticas completas de las actividades, con todo lo discutible que puede hacer siempre cuando el gobierno habla, ¿no? Claro. Pero quiero decir que también eso se refleja en la cantidad de expedientes y en la cantidad de información que encontramos en el archivo y que abre líneas de investigación que nos permite no solamente trabajar el tema de las mujeres, que yo creo que es uno de los temas Uno de los. que debe ser desarrollado, Sí. sino también el desarrollo de los barrios, Ujú. de las actividades productivas. Estamos hablando entonces de los famosos censos. Los censos de actividades, que es algo muy importante. En números generales, ya les digo, había doble número de tal. Pero si vamos a los censos, encontramos también una gran especialización. Hay, por ejemplo, en los censos más detallados son de 1898. Y ahí sale barrio por barrio el número de carpinteros, zapateros, sastreros, barberos. Y es curioso porque, claro, cuando vamos al centro encontramos numerosos licenciados, doctores, hoteles, notarios, pero resulta que nos salimos del centro y nos vamos al barrio, por ejemplo, de ya periférico. La orillada. En la orillada, por ejemplo, Ejido el Pedernal o La Albarrada o San Antonio, Sí. San Diego. ¿Qué oficios había? Todos labradores. Ujú. Más alguna tiendecilla. Y en uno de los lugares, San Diego dice labradores y sirvientes. Sí, los que se venían a trabajar aquí a los barrios principales. Sí, y que eran obviamente todavía en una población
marginal dentro del conjunto de la ciudad. Claro. Pero según nos vamos acercando al centro, vamos viendo cómo hay mucha más diversidad de actividades. Y ahora que hablábamos de las mujeres, hay algunos barrios que tienen sus actividades específicas. Bueno, el caso más conocido es Ustitali. Todos se dedican al marrano. Marrano, sí. Los cerdos. El cerdo. Crianza de... Sí, porque ahí colaboraba además en una economía, como Ana Garza ya ha mostrado, Sí. en la cual los hombres cumplían una función que solía ser ir a por los cerdos, a la Hasta región, Palenque. hasta Palenque, y llevaban además productos que vendían. Correcto. Era como un comercio ambulante y volvían ya con una recua de cerdos. Las mujeres estaban procesando y elaborando el cerdo. Y en algún otro barrio también había alguna actividad específica, ¿no? Las pureras y las cigarreras, por ejemplo. Mexicanos. En mexicanos, ningún otro barrio Las canas, tiene sí. las pureras, que se Pureras. dedicaban a hacer puros y cigarros con el tabaco de Simojovel. Es interesante porque, digamos, ahorita que mencionas lo de Ustitali, porque, digamos, no estamos hablando solo en términos históricos, No. porque si vamos al mercado principal de Castillo Tielemans, hay la reina del puerco todavía, Sí. ¿no? Hay Sí, en bien las oronas. mañanas, La mujer. vienen a las 6 de la mañana, sí, llevados por sus hombres, obviamente en camioneta y con todos los tinas Sí, sí, llenos sí. de carne, pero son las mujeres que dominan todavía el sector de la venta de carne de puerco en el mercado hasta hoy día. Y sí son las mismas zonas. Sí. Es decir, yo vivo en las afueras, rumbo hacia la garita es decir, la salida tiene Japa, y todavía son estas personas y el barrio vecino, Ustitali, que dominan hasta hoy día. Lo que ha Sí, cambiado es el origen del cerdo. Resulta que ahora los cerdos ya no van a buscarlos, sino que vienen de granjas donde son criados y ya aquí lo único que hacen es la matanza y la elaboración de productos. Pero esa parte en la cual los custitaleros se iban largas marchas a comerciar y a comprar cerdos Ya no. ha desaparecido. Sí. Y en parte, no digo yo que Puerco criollo, ya casi. tiene alguna ventaja, y es que uno de los problemas con el cerdo a veces son las enfermedades Sí. que produce la carne de cerdo, la triquinosis, etcétera. Y por lo menos estos cerdos de granja parece que ya vienen con cierto control sanitario. Porque es algo característico. Custitali nunca se dejó. Había intentos del ayuntamiento de crear un matadero, un rastro para que allí pudieran sacrificar los cerdos. Y nunca No, lo los aceptó. custitaleros nunca lo aceptaron porque era Su negocio. era su negocio, además era casi domiciliario. En cada casa era un matadero y allí era también donde elaboraban los cerdos, donde elaboraban los productos, y de ahí salían las mujeres al mercado o a otros puntos a venderlos. Sí. Es decir, digamos, todo lo que nos estás comentando ahorita respecto a la situación de la mujer en general en la ciudad, nos abre todo un nuevo panorama que hasta ahora, en realidad, Muy poco poco aprovechado, Creo que no se ha para aprovechado. los archivos municipales. Sí, ¿no? y creo que hay que animar a los egresados o a los que estén iniciando investigaciones ese enfoque de género, que ya les digo fue para mí un hallazgo. No buscaba, no era mi tema de investigación, pero dio la casualidad que el aguardiente era un negocio de mujeres, que la venta de aguardiente era un negocio de mujeres. Sí. Y eso me llevó a pensar por qué. Y claro, era esa situación social de la mujer, un exceso de población femenina y una escasez de trabajo. Varias de ellas en sus argumentos, cuando escriben desesperadamente porque les suben los impuestos hasta el punto de que no pueden ya mantener el negocio. Ellas llegan a decir amargamente, dice, es que el trabajo de las mujeres no se valora. Fíjense, una frase literal. El trabajo de la mujer en esta ciudad es tan mezquino y miserable que trabajando todo el día y parte de la noche como lo hacemos nosotras, no alcanzamos a veces ni lo absolutamente necesario para vivir. Como ese testimonio hay un montón. ¿De qué año es ese testimonio? Pues no lo tengo aquí, pero debió ser de los 90 y tantos, que es, en el 92 es cuando aumenta significativamente el volumen del impuesto y es cuando llegan más cartas y la información es más rica precisamente por las protestas de las mujeres, no solamente en el negocio del aguardiente, sino también en otro negocio que aún resultaba más abusivo, las tiendecitas, los tendejones.
Resultaba que en la ciudad había cientos de casas, pues todavía quedan algunas, ¿no? Algunas, sí. Donde a la entrada uno puede comprar algo de fresco, Sí. un poquito de leña, vamos, muy poco. Pues imagínense hace un siglo, Sin Oxxos. Oxxos no había, pues resulta que se les pone, en el 92, cuando desaparece el sistema anterior de impuestos, se les pone por primera vez un impuesto a las propietarias, porque son todo mujeres, de los tendejones. Y las protestas son generalizadas. Incluso llega a apoyarlas el propio tesorero, que dice, es que aunque embargásemos todo el capital que tienen, no pagan la deuda. Resultaba que se les cobraba una cantidad que era, pues, ¿cuánto era? Medio peso. ¿Es mucho o poco? Bueno, pues es lo mismo o más de lo que pagaban los abogados, los médicos, las profesiones, lo cual nos habla también de un sistema bastante injusto, donde unos colaboraban o tenían que hacerlo más que otros. Pero claro, esas mujeres, las pobres, no tenían capital. Y además, ya les digo, el tesorero lo decía, dice, es que aunque les saquemos todo lo que tienen en la tienda, No alcanzamos. no alcanzamos. Lo cual quería decir que el capital que movían eran dos. Algunas dicen, si todo lo que yo tengo son 2, 3 pesos y me cobran cada mes 60 centavos, ¿De dónde? realmente era decir tierra, ¿no? Y ese fue... ¿Tiene tal vez algo que ver esos datos que encontraste en el archivo con el nacimiento de una fábrica de un tal Flavio Avendaño, de que político, influyente y que quería, digamos, ser el primer, ¿cómo le llaman? Monopolista casi de aguardiente? Bueno, ¿sabes lo curioso? El primer nombre que me apareció a mí, y además no aparece, sino que tiene un prestanombres, fue el general Utrilla. Miguel Utrilla, bueno, en la contradicción esa creo que caen muchos políticos. Si leemos sus discursos, cada año hablaba de cómo el aguardiente mata a nuestras poblaciones, hay que acabar con ese vicio. Pero si daba dinero. Pues paralelamente, resulta que hay un tal Bolaños, tenía la fábrica más grande de aguardiente, y en algún documento pone Bolaños, propiedad de Utrilla. Entonces resultaba que por una parte Utrilla estaba lamentándose y por otro lado le estaba también impulsando ya una fabricación, digamos, una elaboración moderna. De hecho, en una ocasión, cuando yo comenté este dato, reprocharon a algunas personas de San Cristóbal que cómo estaba ofendiendo la memoria de un héroe, ¿no? Yo dije, bueno, en primer lugar, lo siento, pero está el documento en el archivo, no lo digo yo. Literalmente le digo en qué fuente está. Pero es que además resulta que yo conozco a uno de los descendientes de Utrilla, que vive por ahí, bueno, que tiene su casa. Y él me dijo, claro, él no lo veía como un problema. Dice, sí, todavía en mi casa yo recuerdo que había todavía restos de los alambiques que usaban. Entonces resulta pues, que no era algo secreto y era un negocio legítimo, simplemente era muy contradictorio el discurso moral con el aguardiente y luego la práctica del negocio del aguardiente, ¿no? Sí. Pero sobre eso hay muchas fuentes. Son varios temas los que has ido sacando, ¿verdad? Producto de esta plática, y creo que le sirve mucho a los compañeros y compañeras. Veo aquí a Erendira bien entusiasmada pensando en esos temas de investigación. La prostitución, vida cotidiana en cuanto a los oficios de los hombres, de las mujeres sancristobalenses, el aguardiente. Lo que te quiero preguntar es por el enganche, porque yo he ido al archivo y he visto listas completas, listados completos de los mozos que mandan al Soconusco, por ejemplo. Sí. O sea, ¿qué pasaba con los enganchadores? De alguna Aquí en San forma, Cristóbal de las Casas. de alguna forma San Cristóbal actuaba de intermediario entre los pueblos indígenas y las incas. Aquí es donde se reclutaba, sí, era otro tema, que sobre todo se desarrolló, fue creciendo conforme fue aumentando la producción de las fincas y la necesidad de mano de obra. Y estaban los enganchadores, que de alguna forma era una parte del beneficio del trabajo de los indígenas quedaba en manos de estos intermediarios, cuya función básicamente era contratar a los indígenas y enviarlos. Y a veces incluso también se encargaban de ofrecerles el aguardiente, porque también era algo bastante común, que los alcoholizaban, ¿no? Bueno, sí.
había de todo, ¿no? Pero Pero lo interesante que me llama la atención en todo esto es que normalmente cuando los historiadores o investigadores en general van al archivo, por lo regular se fijan sobre lo que es actas de cabildo, secretaría municipal. Esos son como lo que tienen en la mente. Pero lo que vemos ahorita es, estamos hablando de otros tipos de datos que no están necesariamente en la sección secretaría municipal, sino más bien en tesorería municipal. Sí. ¿No? Y es decir, números que muchas veces hemos despreciado, que no hemos sabido ni leer ni entender, ¿no? Y donde de repente aparecen cosas como el catastro no de casas, el catastro de ranchos, que estaba muy detallado porque implicaba pagos al ayuntamiento respecto a extensión, a cuánta gente vive, cuánto producción, ¿no? Etcétera, etcétera, y incluso también las casas. Sí. Eso sí fue una cosa que nos permite, siento yo, realmente recrear algo como una imagen de las propias ciudades. Podemos casi reconstruir cuadra por cuadra las casas, las familias dominantes aquí en el centro. Y las actividades. ¿No? Y sus actividades. Sí, pensamos, por ejemplo, en los parques, mercados, calle, la electricidad cuando se introdujo el agua potable, el teatro. Es decir, toda una serie de cuestiones que nos dan cuenta del desarrollo de esta ciudad. Les voy a contar una anécdota de estas cosas que uno encuentra y no busca. Es con relación al uso del parque, del mercado. Así en un expediente que no sé qué nombre tenía, me encontré una serie de páginas donde una señora protestaba porque le habían prohibido ir al parque. Y es interesante porque ustedes saben que antes de ser el parque fue el mercado. Y fue ya en los años 90 del siglo XIX cuando, y correspondiendo a una política del porfiriato que en otras ciudades hizo lo mismo, ¿no? Convertir los centros que habían sido mercados en centros culturales, donde había música, donde podían pasear la gente. Bueno, pues resulta que llega este expediente de esta señora, que ¿quién era? Era la dueña de un prostíbulo. Y resulta que cuando se abren el uso del parque, ella pues va con su familia, les llama, a pasear por el parque. Claro, el escándalo fue mayúsculo porque ahí se cruzarían probablemente con clientes, con algún cliente en una ciudad. El caso es que le llega a ella una denuncia y le prohíben terminantemente que... Y es curioso porque de repente me apareció un tema que yo no tenía, curiosamente, y eso creo que es sintomático, del cual no se hablaba. Existía la prostitución y yo entonces a partir de ese expediente busqué y encontré algunos datos más, bastantes casos, y escribí un pequeño artículo al respecto. Pero son cosas que aparecen y que uno no busca. Sí, claro. Igual que la importancia de la mujer fue un resultado de esos datos, pues también de repente estaba esa zona oculta de la realidad que era la prostitución, por ejemplo. Y cómo la prostitución era encubierta y cómo era apoyada, cosa que ha sido sistemático en todas las sociedades para proteger a nuestras hijas, que existan las prostitutas. Y así las bajas pasiones de los hombres que las vuelquen en este sector. Y esto creo que ha sido común en todos los países, no es extraño, simplemente que aquí encontré un documento por casualidad y aquí Justus por casualidad también conservaba el primer reglamento de la prostitución en San Cristóbal, que por desgracia no había encontrado en el ayuntamiento y él tenía que copiar. ¿Cómo es? Digamos, hemos básicamente hablado de información en este archivo relacionado con la ciudad y sus diferentes barrios. Pero bueno, en realidad deberíamos considerar que es el archivo del municipio. Y existe información sobre, digamos, esta parte, y como cabecera antigua del departamento del centro, ¿hay información sobre municipios aledaños? Bueno, en la medida en que los municipios aledaños son municipios indígenas, aparecen todos los reglamentos, todos los instrumentos de control, de tributación que exigían los indígenas, no con la voluntad de hablar de esos pueblos, pero por ejemplo con el aguardiente, pues fue necesario precisamente para poder regular la venta de aguardiente y entrega de... Y ahí salen también datos curiosos.
resultaba que los maestros eran de los principales distribuidores y vendedores de aguardiente, cosa que estaba estrictamente prohibida. Hay reglamentos que dicen que en ningún caso se pueden, pues no solamente lo hacen casi todos, sino que encima algunos llegan a ganar el remate y son legalmente los introductores del aguardiente, sin dejar de ser maestros. Entonces, quiero decir, ahí había Y pequeños... siendo también después cobradores del Sí. impuesto sobre el consumo. Claro, tengamos en cuenta que en las comunidades indígenas de los primeros ladinos que se instalaron y que tenían un cierto poder eran los maestros. Y no solamente ellos, también las autoridades tradicionales, también en complicidad con los maestros, también participaban del negocio del aguardiente. Pero es curioso que los maestros que estrictamente lo tenían prohibido, aparecen constantemente datos de la venta de aguardiente por los maestros, del remate por los maestros, y en todos los casos solo encontré uno en el que se le puso una multa a un maestro. En todos los demás parece que era algo tolerado o ya Se reconocido. hacían de la vista gorda. Totalmente gorda. Antes de pasar a la cuestión o la sesión de preguntas y respuestas, yo quisiera dar algunos datos que pueden ser interesantes para todos ustedes respecto al conjunto del archivo municipal, porque el archivo mismo no es, como el nombre indica, que es básicamente municipal, pero en realidad conserva también documentación de la antigua jefatura política del centro. Es decir, una de las pocas jefaturas políticas de las que tenemos información, por menos a partir de 1863, está en este archivo. Pero hay algo tal vez todavía más curioso, que es, o tal vez no curioso, pero interesante para los que les interesan la relación indio-ladino, pueblo San Cristóbal, cabecera con los pueblos aledaños. Aquí también se conserva el archivo de la jefatura o de la subjefatura de San Andrés Chamula, que es una subjefatura que se forma en 1896 y muere junto con todos los demás jefaturas en 1915. Estos archivos están y han sido totalmente ignorados hasta ahora, no han sido utilizados ni aprovechados hasta donde yo sé en alguna de las investigaciones. Y tal vez sería interesante mencionar también, tenemos la documentación de la comandancia militar, es decir, las famosas levas que tenían tanta fama o mala fama aquí en el estado, y no solo aquí, en muchas partes. También, digamos, lo que le siguió después de la revolución era la comandancia militar. Y entonces, ya con métodos más civilizados, digamos, la selección de los soldados, sus saberes, quién fue reclutado, quién no, cómo fue, digamos, la estancia de las tropas, sean estos estatales o federales, o casi como tipo Guardia Nacional, casi, aquí en San Cristóbal. Esta información está. Y incluso para los que les interesa ya los años 30, 40 en adelante, hay un proceso aquí en el estado iniciado por la presión desde la federación de dar más atención a los grupos indígenas. Y entonces, bajo el gobierno de Victorico Grajales, se forma el Departamento de Protección Indígena aquí en San Cristóbal. Y la documentación, la primera documentación de este departamento está incluido en el archivo municipal. No está en la SUBSAI o en el, ¿cómo se llama ahorita? El archivo de la... El INI. No el INI. Bueno, en otro archivo donde está el resto de esta documentación, sino está en el municipal. Pero es importante saber, los que quieren consultar, la documentación de 1863 hasta 1979 sí está físicamente en el espacio del archivo municipal, ahí donde decías, en la calle Mazariegos 19, pero esto es básicamente, digamos, por lo menos los últimos 80 años de esta temporalidad considerada son de la Secretaría Municipal. Es decir, hemos hablado mucho ahorita de la documentación de tesorería,
que era la siguiente parte importante de los ayuntamientos hasta 1972, cuando de repente hay una explosión de dependencias, es decir, hay una diversificación. Hoy en día tenemos 52 dependencias municipales, imagínense, ¿no? Cada uno genera documentación, cada uno está o forma parte del ayuntamiento como sujeto obligado de la ley federal de archivos y de la ley estatal. De tal manera, todo esto estaría teóricamente a consulta, ¿no? Disponible. Pero el asunto es toda esta información, por ejemplo, desarrollo urbano, tema sumamente interesante, en un lugar tan reducido, en este valle tan apretado como San Cristóbal. Desarrollo urbano no está ahí, sino tiene que uno ir a la Dirección de Desarrollo Urbano y preguntar y investigar en los propios espacios de cada una de las oficinas. Esto obviamente es un poco más problemático, pero no es imposible. Es decir, lo que les quiero decir es, no se dejan desanimar simplemente porque no están en un espacio tan tranquilo como el archivo municipal, sino en una oficina a lo mejor donde hay mucha bulla y donde le dan un rincón tal vez para checar cierta documentación. Háganlo. La documentación está y además de gente que llegan, apoyan a que esto en un futuro ojalá sea de otra manera, de que cuando hay demanda de consulta, las cosas van cambiando. De repente van a hacer entrega al archivo municipal, como debe de ser, y se van a registrar, va a haber inventarios, va a haber entrega, recepción, etcétera, etcétera, toda una mayor formalidad para la consulta. Pero tal vez interesante o importante para los que tienen en algún momento interés en investigar en este archivo. Para iniciar su investigación, ustedes necesitan una carta solicitud dirigido al secretario municipal. El secretario municipal en realidad no es la persona que sabe realmente de la información que está en el archivo, pero por ley orgánica municipal es la persona que organiza y que después canaliza la solicitud al encargado que está en las instalaciones en la calle Mazariegos. Hay algo importante porque me ha tocado a mí aplicar a todo este procedimiento y es que deben asistir primero ustedes al archivo y consultar el catálogo que tienen y en la carta que le dirijan, en este caso a la secretaria municipal, deben establecer qué documento quieren consultar. Los años, ¿no? Los años. Eso no hizo falta tanto, era más bien entrada libre. Sí. Antes, pero ahora pues has determinado esto, ¿verdad? Hay un detalle que quisiera comentar o profundizar en algo sobre el ejército. Resulta que ese es otro de los motivos de por qué los hombres se iban de esta ciudad. Hay varios momentos en los cuales llega el ejército a reclutar y prácticamente más que reclutar lo que da a entender es que secuestran a los jóvenes. Y los que han podido se han ido de la ciudad. Y hay otro documento muy interesante de Comitán donde dice lo mismo. Dice, es conocida el rechazo que los chiapanecos expresan para entrar en el ejército nacional, porque no era necesariamente en Chiapas, ¿no? Podía ser en cualquier otra región. Sí. Y dice, el caso es que cuando llegan a esto, a caballo se van a Guatemala. Y en varios momentos dice, y quedan en esta ciudad sin vecinos por un rato. Entonces vemos que también las cargas que imponía el servicio militar en ocasiones, que eran más bien secuestros en muchos casos, Sí. no favorecía mucho que la población masculina permaneciera, aunque en muchos casos de crisis, y está bien documentado, dice, como se puede constatar, los barrios están desiertos, dice uno de los jefes de cuartel, después que había llegado el ejército a reclutar, pero yo eso lo vi en Guatemala, y eso ya recientemente, a la salida de un domingo, me acuerdo, en un pueblo de Guatemala, salida de un estadio de fútbol, y ahí estaban los militares reclutando, subiendo al camión Sí. a los jóvenes. Luego no sé si todos eran militarizados, pero esa práctica parece que no ha sido tan antigua. Yo lo vi. Y claro, pues había muchos jóvenes que ya se alejaban por un lado y por otro, porque ahí estaba el ejército para controlar jóvenes que pudieran incorporarlos
a la lucha contra la guerrilla. Bueno, no quiero cambiar de rumbo geográfico, Sí. pero digamos, lo estamos viendo en estos días en Rusia, ¿no? Donde pasa exactamente esto. Se La movilización decreta de la tropas. leva, la movilización, y 380,000 personas en menos de 2 semanas salieron huyendo del país, ¿no? Pero bueno, pues regresamos a San Cristóbal. Queremos darles ahorita la palabra a todos ustedes, digamos, preguntas, comentarios al respecto, y aquí estamos para contestarles. Antes de que se animen alguna o alguno, mencionarles también, les queremos mencionar que el archivo está abierto al público Pues sí, de 10, de 9 de 9 de la 14 horas. mañana a las 14 horas para su consulta. De 9 de la mañana a 14 horas. Exacto. ¿Hay fotocopiado ahora? Se puede fotografiar sin dificultad, ya. Sí. Sí, que eso es una cosa fabulosa también para los investigadores e investigadoras que no te cobren por fotografía. Sí. Es un gran alivio. Sí, Bueno, pero en algún caso, por ejemplo, en el diocesano, cobran por las copias, pero ahí se justifica, porque los gastos de mantenimiento del archivo de alguna forma se cubren, y no es que cobran mucho. Pero yo recuerdo haber bajado varios documentos que ya los tenían digitalizados y te cobran por la impresión más de lo que costaría en una fotocopiadora. Pero me parece una finalidad bastante correcta que de alguna forma los usuarios contribuyamos también a las finanzas de poder mantener el archivo y su actividad. Claro. Vale. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer, los que están acá o los que nos acompañan a través del Zoom. Para Juan Blasco, que nos ha hablado ese día del Archivo Histórico Municipal de San Cristóbal de las Casas. Algunos cositas. Erende. por favor, Hay un mensaje, Justus, ahí, si lo podés. Chat. Sí, escuchamos, dice el mensaje. Perfecto. Así que no es un mensaje en ese sentido. A ver, digamos, yo me imagino que archivos municipales, digamos, para muchos de ustedes van a ser en algún otro momento, digamos, la fuente de su información. Así que creo que es importante saber y comprender un poco más la organización y el uso de el tipo de información que puede salir de un archivo municipal. Así que si ustedes tienen dudas al respecto, por favor no tengan pena, levantan la mano, ya saben cómo funciona y les pasamos la palabra. Ahí está, Ramón Trujillo, adelante, lo escuchamos. Muy buenas tardes de nuevo. Un gusto poder escuchar al maestro Juan Blasco en una cátedra más, de verdad es un placer. Una pregunta, en el archivo de San Cristóbal, ¿solo hay documentos de San Cristóbal o también de los Altos y Selva? Bueno, de lo que yo he podido encontrar, y desde luego no puedo decir que he hecho un recorrido de todo el periodo que cubre el archivo, pero sí en varios momentos, particularmente en el inicio de la Revolución, hay bastantes expedientes que corresponden a municipios, sobre todo lo que tiene que ver con movimientos armados, con el tema del Pajarito y los seguidores de Pajarito, los levantamientos que hay en San Pedro Chenaló, movimientos indígenas que de alguna forma estaban prefigurando ya un poco los resultados de la revolución y donde los indígenas estaban empezando a tomar ya una actitud y una participación. Entonces, de algunos periodos sí puedo decir que hay informaciones de determinados municipios, pero lo que predomina sobre todo es en función de los intereses. En el caso mío, por ejemplo, no hablaba exactamente de Chamula, habla del negocio del aguardiente en Chamula. Cuántos chamulas hay, etcétera, no nos cuentan. Sabemos cosas como que los maestros se dedicaban a eso, que los curas protestaban por la alcoholización de los indígenas, pero realmente de los pueblos en sí no hay información. En algún otro periodo sí, y tal vez Justus ha podido encontrar. Pues, digamos, respecto a la región que tú preguntas, Ocosingo-Selva, es muy poco probable, probablemente hay alguna información dispersa, pero no tendría sentido, digamos, recomendar
los que quieren información sobre esta región geográfica que busquen precisamente en el archivo municipal. Esto hubiera sido tal vez si existiera todavía el archivo colonial de la antigua capital y cabecera de la zona que temporalmente incluía todo el lago de Ocosingo y de la selva, entonces sí hubiera sido o tenido sentido. Esto ya no existe y tendría que sustituirse con información desde Guatemala o desde España. Lo que sí existe es información, sí, de pueblos colindantes, precisamente por la circunstancia de que tenemos información de la subjefatura de San Andrés Chamula. Esto, digamos, obviamente incluye todos los pueblos de habla tzotzil de la región Altos, con cabecera en San Andrés. Esta información para estos años de 96 hasta 14 sí existe. Pero también es que hay que como que entender un poco la economía de San Cristóbal. La economía de San Cristóbal, que en muchos sentidos dependía de los ranchos no siempre estaban cercanos, sino los ranchos podían estar en el Valle Central, podían estar hasta más, incluso más allá de Comitán, y incluso también en el otro rumbo hacia la zona Soque, podían tener considerable distancia de esta ciudad. Pero sus dueños eran san cristobalenses, que iban, venían, traficaban con los productos, de tal manera que encontramos también, por ejemplo, en las declaraciones, donde fueran calificados sus propiedades, encontramos documentos o información sobre otros pueblos o las propiedades creadas en otros pueblos. Es decir, yo recuerdo haber visto, por ejemplo, listas enteras de ranchos en los pueblos de Oxchuc, de Huistán, es decir, sí, rumbo hacia Ocosingo, pero no Ocosingo mismo, y de otros pueblos colindantes. De tal manera que por angas o mangas llegaron de repente informaciones que fueran concentrados en San Cristóbal para ser canalizados a Tuxtla, fueran copiados y su copia llegó al archivo municipal. Pero esto no es una cuestión sistemática, sino es más bien una casualidad en muchas veces, y sí hay que revisar todo si uno quiere encontrar esta información, pero sí existe. Pero obviamente la lógica del archivo municipal es que la información se concentra por las funciones del propio y limitantes del propio ayuntamiento a la ciudad y el territorio, la territorialidad del municipio en primera línea. Muy bien. Hay otra pregunta. Miguel Sánchez, lo escuchamos, que ha levantado la mano. Si enciende su micrófono para escucharlo, por favor. Tenemos un comentario, una pregunta de María Luisa Ballinas. Muchas gracias, maestro Blanco. Quiero preguntar si en el archivo municipal se encuentra información sobre el proceso de urbanización de la ciudad y de las problemáticas que se pudieran presentar, por ejemplo, en torno a las cloacas o en al control de las aguas para el servicio de la población. Sí, encontré sobre todo protestas. En los casos que hay una protesta por ejemplo, cuando el mayor fabricante de aguardiente aquí era Mariano Bermúdez, sí, pues hay varios expedientes de que se les reprocha que las aguas, las supias que llamaban, todo el resultado después de la destilación producía mucha basura y se soltaban en los ríos. Entonces hay protestas por ese motivo. También hay algunos reglamentos con respecto a los animales que no pueden estar sueltos. Cuando aparecen los primeros, bueno, los nuevos vehículos de motor, pero también la regulación del tránsito de animales y de carruajes por San Cristóbal. El embanquetado, por ejemplo, es un tema que es bastante importante, sobre todo en los años 90, cuando llega ya la etapa final del porfiriato, con el traslado de la capital. Paradójicamente hay mucha inversión en obra pública en el centro de la ciudad. Y no es por parte de las autoridades municipales, es más bien el jefe político. Es curioso que en algunos momentos yo creo que cuando hay una situación interna de crisis, los jefes políticos adquieren más poder. Por ejemplo, en este periodo que les he nombrado de 1863 en adelante,
muchas de las directrices no vienen del ayuntamiento, vienen de la jefatura política. Entre otras cosas porque San Cristóbal estaba castigada por haberse aliado con los traidores. Y entonces se sentían con derecho a imponerles de una vez. A castigarlos. Sí, Es de que una forma. hay una forma, señora Ballinas, hay que, si recordamos, no, sabemos de documentación del propio archivo que la construcción de las calles no era como hoy. Hoy las aguas se van hacia los lados. En aquel entonces las aguas iban hacia el centro. Había como un desagüe que era precisamente la cloaca porque no había desagües regulares, tampoco había fosas sépticas en las casas, sino básicamente todo se fue canalizando hacia el centro de la calle y había pasos, piedras, donde la gente cruzaba la calle para no pisar las inmundicias ahí. Y entonces, eso siempre ha sido un problema, no solo de olores, sino también de enfermedades en la propia ciudad. Y han tenido varias veces como intentos o por lo menos propuestas, hay que cambiar esto, ¿no? Eso nos aparece de repente en las actas de cabildo, donde, digamos, son presentadas solicitudes al conjunto de los regidores, se discutan y se toma una decisión. Ahí, esporádicamente, existe esta información. Respecto a la introducción de aguas, hay unos expedientes muy interesantes respecto a cómo han canalizado las aguas desde el molino, ¿cómo se llama? De Utrilla, creo, ¿no? Utrilla. O Navarro, hacia el centro de la ciudad, es decir, la construcción de canoas, los vías o los canales subterráneos para llegar hasta la Guadalupe y de ahí bajando, utilizando la bajada hacia el centro y hacia la fuente pública principal en el Zócalo. Desde ahí la gente iba y venía con sus respectivas ollas para llevar el agua y había un servicio también de entrega de agua. Gente muy dinerada lograron detener sus famosas pajas de agua, es decir, ya como un servicio hacia la casa, ¿no? Pero esto apenas cambia realmente, digamos, de una manera fundamental en los años 30, 40 del siglo XX. Hasta entonces, pero esa información sí está, es decir, hay que localizarla, está en expedientes técnicos, está en informes, está en quejas, en muchas diferentes formas aparece la información sobre las cloacas, como usted dice, y sobre la introducción del agua, ¿no? Y obviamente también siempre un problema en esta raya era el control de las inundaciones, ¿no? Es decir, casi no anualmente, pero con cierta periodicidad, había graves inundaciones que hacían necesario reglamentar y regular el flujo del agua por los dos principales ríos hacia lo que llaman los sumideros, ¿no? Que eran el principal desagüe del valle, que cuando la gente tiraba todo al río o por los mismos canales llegaba todo al río, eventualmente tapaban esos sumideros, el agua subía, ¿no? Y si además llovía fuerte, entonces se inundaba la ciudad. Hasta hoy. ¿No? Hasta y ahora. esto pasa, si usted lo recuerda, con cierta frecuencia. Todavía hace poco estaba la isla inundada, ¿no? Es decir, lo que quiero decir es, esa información sí hay. Sí. Porque ha sido un tema muy urgente y siempre presente en esa ciudad. No sé si Miguel Sánchez, es que tiene levantada la mano, pero... Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Se escucha? Sí, Sí, se escucha bien. Es un placer escuchar al maestro Juan Blasco. Yo quisiera hacer mi tesis con el tema del aguardiente. Prácticamente yo quisiera manejar lo que es el siglo XX y iba enfocado al clandestinaje, pero al leer la tesis del maestro Juan Blasco, entiendo que el clandestinaje, surge a partir de que los comerciantes que tenían permiso para fabricar el aguardiente, que en su mayoría eran ladinos, se crea el aguardiente por el mayor costo que tenía yo entiendo que tenía los comerciantes que prácticamente tenían permiso para elaborarlo. Y otra también surge a partir de que
la receta, por así decirlo, o la manera de fabricar el aguardiente se transmitió a los pueblos indígenas, fue fácilmente transmitido a ellos, y de esta manera entiendo que surge el clandestinaje. Entonces, si se podría crear una tesis hablando sobre el clandestinaje del aguardiente, o más que nada, cómo se podría manejar el tema. Bueno, eso yo creo que habría que ver por etapas. En el siglo XIX el clandestinaje era común, porque no hay que olvidar que todas las leyes que se publican desde la independencia hablan de que se prohíbe la introducción de aguardiente en los pueblos indígenas, cuando precisamente era el destino principal de la industria aguardentera, lo cual garantiza el clandestinaje y la venta ilegal, y el hecho de que eran precisamente también mujeres en muchos casos las que llevaban el aguardiente a los pueblos, con la complicidad de maestros, autoridades tradicionales, porque ya el aguardiente estaba muy instalado en las sociedades indígenas. Entonces, ese clandestinaje se mantiene durante todo el siglo XIX y de alguna forma se formaliza cuando se autorizan los remates a partir de 1874 hasta 1892. Pero lo que es un hecho, y yo lo pude comprobar tanto en el archivo municipal como en el archivo histórico del Estado, que la clandestinidad aumentó muchísimo en el contexto de la Revolución. Es muy interesante que... Hay un buen tema de investigación. Sí, precisamente la ruptura de muchas estructuras de poder, el hecho de grupos armados por todos lados, trajo también una crisis en el negocio del aguardiente, y una de las consecuencias es que ante el aumento de los impuestos al aguardiente, muchos fabricantes se pasaron a la clandestinidad. Y eso está muy documentado y con mucho gusto le puedo pasar información, porque aparte de lo publicado yo tengo un trabajo que no he publicado sobre la industria del aguardiente en el siglo XX. Entonces, con mucho gusto tengo toda la posibilidad de ofrecerle la información, si puede ser presencialmente, ¿verdad? Pero creo que es un tema muy interesante y hay mucho que escribir. Y sobre todo, el clandestinaje también está unido al monopolio. Cuando se produce finalmente, el final de los años 40, creo que es en 1950, el monopolio de los hermanos Pedrero, sobre todo el aguardiente producido y vendido en el Estado, la clandestinidad es una constante. Y sobre esto va a encontrar mucha información en el archivo del INI, porque justo coincide las primeras etapas del INI con la expansión del monopolio, y hay muchísimas denuncias, tanto de los abusos de los inspectores, como también de cómo los indígenas se defendían, y en ocasiones también hubo algún asesinato de algún inspector. Realmente es un tema muy interesante, y creo que, aunque hay un antecedente muy importante, el libro Informe de Julio de la Fuente, pero creo que es un tema que todavía merece ser desarrollado, porque yo he escrito algunas cosas, pero desde luego hay muchísimas otras cosas que ni he escrito ni voy a escribir. Sí, hay un libro que se publicó el año antepasado, si no recuerdo mal, justo, el de Stephen Lewis, Repensando el indigenismo, que aborda también un poquito de los pedreros y todo esto. Sí, toma temas del siglo XX, correcto. Que muy pronto lo tendremos, por cierto, en este seminario. Muy bien. Para que nos hable de ese archivo. Yo tengo por ahí unas preguntas. Yo en un momento tuve la oportunidad de consultar el archivo, pero en el sótano del teatro. Sí, con el ruido del motor ahí funcionando la bomba. En esa ocasión yo estaba buscando información sobre bandas de música, ferias, algo del comercio, porque mi tesis es sobre, ha ido cambiando también conforme lo que me he encontrado. Sí. Me encontré hace poco unas cajas en el archivo diocesano, y esas cajas no estaban catalogadas, recientemente llegaron de Carranza. Y en esas cajas, pues al yo estar buscando, me encuentro libros de cuentas y varios temas que tienen que ver con el Señor del Pozo, algunos libros de cofradías, ¿no? Mi tema inicialmente era sobre la marimba con dos familias, que eran los Domínguez y los Borrás, que curiosamente después se unen.
y los Domínguez de San Cristóbal y los Borrás de San Bartolomé de los Llanos. Curiosamente, cuando empiezo a investigar me doy cuenta que hay mucha información sobre la familia Borrás, pero más es información de mujeres. O sea, son muchas señoras que están dentro de la iglesia y ellas organizan todo pues una organización de la música, o sea, todo está regulado por ellas. Entonces, pues ahora he estado transcribiendo algunos documentos y hay varias cosas interesantes que han ido saliendo. Hay una tesis que de un egresado de nuestra carrera de historia que debías buscar, probablemente la encuentres en la Facultad de Ciencias Sociales, Sí. que hablaba un poco de la música sacra en San Cristóbal. Esa tesis ya la conozco, Ya, es de ¿verdad? José Gabriel Domínguez. De José Gabriel. Bueno, pues esa tesis de alguna forma plantea los antecedentes de esa otra música, ¿no? Porque también habla de cómo se secularizó y algunos miembros de los que eran parte de la capilla y eran, digamos, cantaban y actuaban en el campo religioso, salieron de ese ámbito y empezaron a fomentar. Y lo interesante es que ahí retoma familias que son de acá de San Cristóbal, Sí, pues, sí, de sí. diferentes barrios que reconstruyen la vida de ellos, ¿no? Entonces, yo al llegar al archivo buscaba esta continuidad que él termina su tesis hasta el siglo XIX. por ahí. Sí, Y se centra en la familia Bonifaz, y entonces Ajá. los Bonifaz pues se quedan como hasta ahí, ¿no? Y dicen, sí. posteriormente pueden haber cambios, ¿no? Mi tema ahora es más o menos como del siglo XIX hasta Claro. principios del XX. Sí, sí, sí. Y entonces... lo que ¿Centrado yo- en la marimba o en todos los aspectos de la música? ahora es más que la marimba, que ya se ha escrito algunas Algo, cosas. ¿no? Sí. Me encontré pues como los cimientos de lo que podrían ser las empresas musicales pues del siglo XIX, ¿no? Sí, sí, sí. Porque curiosamente ahí aparecen varias familias que son los Borrás, que funcionan como maestros de capilla, pero después organizan sus propios grupos, ¿no? Y hay una que es una confraternidad, que se llama así, confraternidad o compañía musical Morel, que es de las familias de ellos. Ajá. Entonces, pues más hacia finales del 19, principios del 20, yo ya me encontraba unas cosas. Y alguna vez fui al archivo municipal y ahí encontré algunas cosas, pero cuando hicieron el traslado, ahora regreso y fui a consultar, ya no están. Entonces no sé si por ahí se ha encontrado. A veces es un problema que los expedientes no se encuentran donde uno los busca. Sí. Yo, sí, por ejemplo, claro. varios de esos hallazgos que les digo, por ejemplo, sobre la prostitución, y se me había ocurrido el tema. Ni hay información prácticamente, era un tema casi tabú. Y de repente, buscando una cosa, me encuentro un expediente bastante grueso, digo, ¡ay! Claro. Y ahí se abre una puerta que estaba cerrada. En el caso de la música, yo creo que podías consultar también por la documentación que hay sobre las fiestas, las festividades, las ferias. Ya has entrado porque No he entrado. hay información Posiblemente. de unos años más que de otros, de cuando se fundan, se empieza con la feria de la primavera en el siglo XIX y algunos momentos importantes, ¿no?, que se produjeron en el campo festivo. Mientras, ahí puedes encontrar probablemente, y yo sé que incluso aquí, y esto sí, algunos sancristobalenses, sobre los Domínguez sí se ha escrito y se hacen homenajes anualmente. No sé si haya, Sí, porque realmente, sobre ellos hay mucha información. bueno, es que la verdad, mis respetos, pero la música de los Domínguez es universal. He encontrado versiones en todos los países, en todas las lenguas. Y Y da la muchos escritos casualidad sobre esos de temas, que un ¿no? san cristóbalense fue el compositor de esas melodías que hoy son del patrimonio mundial, ¿no? No hablo ya de América Latina, No, ya es mundial. Y es que yo curiosamente soy familiar de ellos. Yo soy mariquista también. ¿Creí que eras Domínguez también? Soy Domínguez. Ya. Y yo primero buscando pues esta línea de la familia, pero después ya me di cuenta que de este lado de los Borrás pues no había escrito mucho y me encontré estas fuentes que son de primera mano y que hay un libro nada más que es de José María Morales Avendaño, que era el cronista de Sí, sí. y en ese libro explica, y hay otro artículo de la familia Borrás que tiene que ver con la construcción también el reparto de la tierra en Carranza, que tiene que ver con mucho de esta familia, ¿no? Claro.
cómo se une al inicio del siglo XVIII con un capitán que tiene los títulos primordiales de la ciudad. San Bartolomé de los Llanos, ¿no? San Bartolomé de los Llanos. Inicia con el capitán Diego Chinchilla, y que es el que tiene la propiedad, ¿no? Y los títulos, y luego ya la señora Borras ya empieza a tener más familia y se hace toda una familia extensa, ¿no? Pues yo creo que en las secciones donde se refiere a fiestas, programaciones de ferias, yo he encontrado expedientes, sobre todo ya del siglo XX, donde incluso aparecen programas de las festividades, y ahí vas a poder encontrar desde representaciones teatrales hasta que grupos musicales actuaban. En los teatros, ¿no? Sí, y sobre todo eso es una información dispersa, pero sí hay bastantes expedientes donde hay informaciones sobre esto, ¿no? Aquí preguntan ahorita, me gustaría saber cómo me podría comunicar con usted. Pues con mucho gusto. Es Miguel precisamente que tenía la pregunta, porque usted lo ofreció. Lo ofrecí. Intercambiar información. Mire, el mejor camino es el WhatsApp. Entonces mi teléfono se lo voy a dictar. Entonces pongan atención los que necesitan. Los que tengan interés. O lo escribís ahí en el chat. También se puede. Bueno, de todas formas yo se lo dicto y luego lo van a escribir. El teléfono es 967 102 1546. Allí, tiempo completo, puedo recibir sus mensajes y ya podemos concertar una reunión en el momento que les parezca. Les puedo presentar, si vienen a mi casa, documentación del archivo de Tuxtla y otros materiales que no he publicado y que pueden servirle. Y la cineteca que tiene usted también, que es impresionante. Sí, que vamos a reanudar, por cierto, ¿eh? En un mes volvemos al Cineclub. Ah, perfecto. Hoy precisamente intercambié cartas con la Kiki. Con la Kiki Mundo. Hay otras preguntas de parte de los que están virtualmente conectados con nosotros. Creo que ya no hay más preguntas. Entonces, vamos a, porque ya corrió el tiempo, vamos a dar por terminada. Muchísimas gracias, maestro Juan Blasco, por haberse tomado el tiempo y con toda la información rica sobre San Cristóbal. Le agradecemos mucho todo lo que usted nos ha compartido. Espero que haya sido también de mucha ayuda para todos ustedes, no solo por este archivo principalmente, sino por la lógica y por también esa pequeña frase que él dijo al principio: muchas veces encuentras lo que no buscas. Es decir, métanse, ustedes van a encontrar, tal vez no necesariamente su tema así exactamente, pero van a encontrar. Y siempre hay que estar flexible respecto a lo que existe, no necesariamente buscar lo que no existe. Así que doy por terminada la sesión de hoy. Les invito para el próximo 11 de noviembre. Vamos a tener la conexión con la doctora Casey Lutz de la Johns Hopkins University en Estados Unidos, que vamos a charlar con ella sobre un archivo muy poco consultado hasta ahora y muy poco aprovechado, o más bien dos tipos, que son el registro público de la propiedad y los archivos notariales. Así que ya desde ahorita les invito para el próximo viernes a la misma hora, a las 5 de la tarde, que se conecten nuevamente para la charla con la doctora Casey Lutz. Muchas gracias y que pasen buena tarde. Buenas noches. Hasta luego.